Muy bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos en la ciudad de Lynn, en Massachusetts, y establecemos el fundamento en la Palabra de Dios porque es lo que nosotros creemos, nuestra base, ahí en la Palabra de Dios. De hecho, esta materia se llama ¿Qué dice la Biblia acerca de? Y tomamos varios temas para llevarlo a la Palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Pero también ¿qué no dice la Biblia? Y debemos interpretar correctamente cada una de las enseñanzas que podemos estar escuchando. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usa bien la palabra. Eso significa que entendemos lo que dice la Biblia, hacemos una correcta interpretación y hacemos una aplicación completa de todo lo que Dios ha dicho en su palabra. Hoy por hoy podemos escuchar muchas enseñanzas y no estamos muy seguros de lo que dice la Biblia con respecto a eso. De hecho, puede haber muchas especulaciones o directamente enseñanzas que vienen acerca de la experiencia, pero usted sabe que nosotros no basamos nuestra fe en las experiencias, sino en la doctrina, la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Hay enseñanzas actuales que inclusive tienen versículos bíblicos, pero si usted lo analiza profundamente va a encontrar que no están bien interpretados. Así que hay que aplicar leyes de hermenéutica bíblica correcta. Recuerda lo que dijo el Señor: escudriñad las Escrituras. Es importante ir a la palabra de Dios y hacer un buen análisis para aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, a nuestra iglesia, a nuestra vida práctica y familia. Así que vamos a estudiarla objetivamente, a ver qué dice la Biblia con respecto a cada uno de estos temas. Y si tienes preguntas puedes escribir a pastoricre@gmail.com y ahí vamos a estar respondiendo las preguntas. Muy bien, hoy vamos a hablar qué dice la Biblia acerca de Satanás y los demonios. ¿Existe Satanás y los demonios? Evidentemente lo dice la Biblia. ¿Qué hacen? Bueno, déjame decirte que es importante ir a la palabra de Dios. He escuchado de todo en este tema, muy, mezclado con otras cuestiones de guerra espiritual y demás, y muchas cosas de estas no están en la Biblia. Desde los 6 años he visto la obra del diablo en las personas. Me acuerdo, yo tenía 6 años y estaba haciendo la cuenta y hace 50 años que he visto esta experiencia, ¿no? Cómo el diablo ha poseído a personas y cómo, echándolo fuera en el nombre de Jesús, esas personas quedan libres. Es evidente cuando la iglesia se mueve en el poder del Espíritu Santo, el diablo no puede prevalecer. Los demonios tienen que salir, tienen que huir. Y eso es lo que ha dicho la palabra de Dios. Así que vamos a ir a la palabra, no a la experiencia, no a lo que hemos visto, oído y escuchado, sino vamos a lo que dice la palabra de Dios, porque hay muchas especulaciones por lo que se dice, se ha visto por ahí. Pero la palabra de Dios es certera, así que nos va a dejar en claro lo que el Señor mismo nos ha dicho. Así que, hoy tenemos hoy por hoy muchas conferencias. De hecho hay una conferencia también en este tiempo y aparece lo que es el satanismo en boga hoy por hoy. A un creyente que conoce la Biblia le da escalofríos esto, pero la realidad es que el satanismo hoy por hoy es una religión oficial en este país. Por un lado están los tradicionales teístas, donde realmente creen en el diablo y lo adoran, pero hay otra parte que son los satanistas ateístas, ¿no? O ateos o agnósticos, que no creen en el diablo, pero hacen todo conferencias y desarrollan muchos eventos para justamente tratar de menoscabar la fe, menoscabar la religión y sobre todo combatir el cristianismo. Así que nosotros vamos a la palabra de Dios y entendemos que el Señor nos dice por su palabra que debemos vivir en autoridad, debemos vivir en el Señor, debemos vivir descansado, que el sacrificio de Cristo en la cruz es perfecto, es completo. Así que todo creyente debe entender muy bien qué hizo Jesús en la cruz para luego entender cuál es nuestra posición en Cristo. Ahora, la pregunta que tenemos, y la primera, es ¿quién es Satanás? ¿Quién es el diablo? ¿Dónde aparece? ¿O acaso ha existido desde siempre? La Biblia dice que fue creado, no existe
desde siempre. El único eterno es Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo lo demás es creado. Todo lo demás es creado por Dios, porque tampoco el diablo tiene la capacidad de crear nada, absolutamente. Lo que hace él es distorsionar, desenfocar, copiar o hacer otras cosas, pero no crear. Esa capacidad solamente la tiene Dios, porque él es justamente el creador de todas las cosas. Ahora, desde un principio vamos a la palabra de Dios y, bueno, vemos entonces al diablo. Si usted lee la Escritura va a encontrar que Génesis 3 ya habla de la serpiente y en Apocalipsis nos dice que la serpiente es símbolo del mismo Satanás. Así que ya la tentación de Adán y Eva, los primeros que creó Dios, ¿no? Los primeros que estaban allí en lo que era el huerto del Edén, ellos mismos fueron tentados por el diablo. Así que el diablo ya estaba en ese momento de la tentación. ¿Qué dice la Biblia con respecto a el diablo? Pues tenemos que ir a la palabra de Dios, al Antiguo Testamento. Vamos a ir a Ezequiel 28, versículo 11 al 19. Lo voy a anotar aquí porque es un pasaje importante. Ezequiel, capítulo 28, del 11, vamos a leer hasta el versículo 19. Es importante este pasaje, que usted lo lea, se lo anote, vamos a compartirlo para saber cuál es el principio de esto. Mire, cuando usted lee profecía en el Antiguo Testamento, va a encontrar muchas dobles referencias, o hasta a veces triple, en el sentido de que se está profetizando sobre algo en particular, algo específico y contextual de ese momento, pero a veces esa misma profecía lleva a otra revelación que Dios quiere dar en ese momento. Eso es lo que sucede en el capítulo 28 de Ezequiel. Empieza hablando acerca del príncipe de Tiro, que era un gobernante que había en esa ciudad de Tiro, pero luego cambia el enfoque y cuando usted empieza a leer el versículo 11, se va a dar cuenta que empieza a hablar del rey de Tiro. Así que un príncipe es hijo del rey. En este caso, este príncipe humano que estaba gobernando la ciudad de Tiro, estaba siendo dirigido por el diablo. Por eso es que aparece el énfasis en el versículo 11, hablando simbólicamente de Satanás como este rey de Tiro. Y fíjese la descripción que hace la Biblia en cuanto a lo que era Lucifer desde el principio. Dice, versículo 11, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Evidentemente no está hablando de ninguna persona humana. Fíjese cómo sigue diciendo, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Es muy evidente lo que dice la Biblia aquí. Tu creación. Dice, tu querubín grande protector. Fíjese, no estamos hablando de alguien humano, estamos hablando del querubín grande protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las pruebas de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que, escuche esto, se halló en ti maldad. Ahí aparece por primera vez la maldad en el corazón de este querubín grande. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Este pasaje usted lo puede analizar profundamente, puede inclusive
ver comentarios bíblicos, ¿no? Y todos están enfocados en que justamente la descripción de la caída de Lucifer, la caída del ángel perfecto que Dios había hecho, ¿no? En un principio Dios crea a los ángeles, es una creación diferente a la del ser humano. Nosotros estamos en la parte de Génesis 1.1, ¿no? El Señor dice, creó Dios los cielos y la tierra, y empezó a hablar la descripción de la tierra. Los ángeles no entran en esta creación, porque fue anteriormente a lo que el Señor ha hecho en la naturaleza. Es una creación diferente, una creación angelical. Y lo que dice la Biblia es que dentro de estos ángeles estaba el ángel principal, que era Lucifer, el querubín grande protector. Y cuando empieza a hacer esta descripción, vemos que era el más hermoso de todos, ¿no? Era un querubín. Leyendo el mismo libro de Ezequiel, usted va a encontrar que los querubines son ángeles de Dios, de elevada posición dentro de los que son los ángeles, porque ellos siempre están hablando acerca de la redención, son los que ejecutan los juicios de Dios. De hecho, hay una descripción que dice que tenían 4 alas, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno ve imágenes por allí del diablo o que se disfrazan del diablo, lo hacen con una característica que no está en la Biblia. La verdad es que sea rojo, que tenga barbita, que tenga cuernos, que tenga cola, no corresponde a lo que Dios ha dicho en la Biblia. De hecho, era un ángel muy hermoso y atractivo. Lo que dice es que fuego salió de él y ha sido consumido, pero en ese sentido, por eso es que algunos lo visten de tiniebla. Obviamente la Biblia también habla de tiniebla porque no hay luz en él. Él poseía la luz de Dios, pero a su caída justamente es que esa luz se va de él. Él tenía la posición de velador y proclamador de la gloria de Dios. Todo lo que Dios había creado como ángeles y todo lo que era en ese tipo de creación, estaba por sobre todas las cosas Lucifer, ¿no? Y él era el que debía tener control, la dirección, el cuidado de la gloria de Dios allí. Se habla del Edén, el paraíso de Dios. Antes de que Dios haga el Edén aquí en la tierra, está haciendo referencia al celestial, ahí donde Dios está en su trono, reinando, donde tiene todos los ángeles y demás. Así que ese lugar lo habla como el Edén, el paraíso en el cielo, donde estaba la misma presencia de Dios. Y justamente aquí estamos hablando de que Lucero era el sello de la perfección y hermosura. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Hemos leído que dice, se halló en ti maldad. Así que usó su libertad, su libre albedrío. Ahí se enalteció su corazón por orgullo, por rebeldía, por independencia de Dios, por creerse mucho mejor que los demás. Se halla en él maldad. No es que el diablo inventa o crea la maldad, ni tampoco crea Dios. La maldad es el resultado de la desobediencia. La maldad es el producto que se desencadena después de que alguien desobedece a Dios. Así que el primero que desobedeció fue justamente Lucifer. A partir de ahí aparece la maldad, ¿no? Y se halla esa maldad en el corazón. Fíjese que esto mismo es lo que quiere hacer el diablo actualmente con las personas, que todos piensen como él, sientan como él y terminen como él. Primera de Timoteo 3:6 dice, cuidado, no sea que alguien envaneciéndose, dice, caiga en la condenación del diablo. Es decir, por orgullo, ¿no? Por soberbia, por creerse superior, por rebelarse contra Dios. Vivir independientemente de Dios hace que justamente caiga en la misma condenación. Hay un pasaje paralelo que también debemos leer aquí porque también hace la misma descripción, ¿no? Desde el profeta Isaías, Isaías capítulo 14, y vamos a leer los versículos del 12 al 15. Del 12 al 15. Vamos a ver ese pasaje porque también nos habla del evento donde justamente Lucifer cae de allí. Dice Isaías 14, 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú
derribado eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo. Otra descripción que hace también Dios aquí, a través del profeta Isaías, dando esa descripción de lo que había pasado, no con otra perspectiva, pero la misma caída de lo que había sucedido. Fíjese cómo se desarrolla, cómo se manifiesta el pecado en Lucifer. Él dice, subiré al cielo. Ese subiré al cielo no habla de un sentido de un viaje, de un tour, de ir a más arriba de donde estoy, sino hacerse una morada en una posición superior a la que tengo, aspirar un rango más elevado del que Dios me ha asignado. Ese es el problema, en primer lugar. Segundo, dice, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Estrellas es símbolo de ángeles en muchos lados de la Biblia, no solamente en un libro, no, en toda la Biblia, cada vez que se habla de las estrellas de Dios en sentido poético, se habla acerca de los ángeles. Evidentemente hay que leer todo el contexto para entenderlo a esto, ¿no? Cuando el Señor, si de repente el Salmo 8 dice las estrellas que tú formaste, obviamente que estamos hablando del firmamento, pero cuando se habla exclusivamente en este sentido, simbólicamente hablando, estamos hablando de los ángeles de Dios. Las estrellas del cielo o las estrellas de Dios. Dice que Él quería levantar su trono. Eso es rebelión. Poner su trono delante de los ángeles, quitando el de Dios. Ese es el tema, ¿no? Usurparé la soberanía de Dios sobre todos los ángeles. Es la idea que quiere transmitir acá Lucifer. También, tercero, dice, en el monte del testimonio me sentaré. Eso habla del centro de gobierno de Dios en su reino, ¿no? Estaba asociado también con lo que es el Mesías, el centro de Jerusalén, el centro de gobierno, porque es justamente el reino de Dios y quería tomar control de ello. También dice, sobre las alturas de las nubes subiré, es decir, figura de la gloria de Dios, apoderarse de la gloria y el esplendor de Dios. Y por último dice, seré semejante al Altísimo. Así que se refiere a ser como el Creador, el poseedor del cielo y de la tierra, tomar autoridad y el control que solamente lo tiene Dios, ¿no? Y uno dice que es ridículo pensar en esto, entendiendo que Dios tiene poder porque Él es creador y Él hace lo que quiere. Pero eso fue lo que pasó en Lucifer. Él creyó que podía tomar el trono de Dios, arrebatárselo, y evidentemente cuando tomó esa decisión en su corazón, dice que Dios lo sentencia, lo quita de ese lugar de la presencia de Dios y lo arroja por tierra y hasta el Seol y hasta el abismo, ¿no? En la Biblia se habla del Seol como el centro de la tierra, donde todos los muertos antes de Cristo todos iban ahí, ¿no? Y después de Cristo en su resurrección, el Señor se lleva a los justos de ese lugar, ¿no? Que estaba dividido en lugar de descanso, y solamente quedan los injustos allí, así que los injustos son los que permanecen en el Señor. Pero también se habla de un abismo ahí mismo, ¿no? O el Abadón, o lugares donde justamente estaban allí Satanás y estos ángeles que cayeron juntamente con él. Ahora, veamos otro pasaje de la Biblia, también es importante. Fíjense que estamos hablando de la Biblia, no estamos hablando de teorías humanas. Apocalipsis, capítulo 12. Fíjense que este es importante, versículo 3 hasta el 9. Habla también de la caída de Satanás, de Lucifer, junto con una tercera parte de los ángeles. Presta atención, dice así, Apocalipsis 12, 3, 4, 7 y 9. Dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. Gran dragón, ¿a quién se refiere? Seguimos leyendo. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Se acuerdan que hablamos que las estrellas del cielo es símbolo de ángeles, ¿no? Así que una tercera parte de los ángeles es arrastrada por la cola de este dragón y dice que las arrojó sobre la tierra. Y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. Así que está claro ahí que esas estrellas eran sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Y acá dice, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ahí está claro. El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que entendemos ahí que, por lo que dice ese pasaje, de todos los ángeles que Dios había creado, una tercera parte se va con Lucifer. Por eso los denominamos ángeles caídos. Y las dos terceras partes de los ángeles
prevalecieron firmes, por eso los llamamos ángeles escogidos. Así que los ángeles escogidos son los que han permanecido fieles a Dios y van a hacerlo por toda la eternidad. Son los que intervienen a favor del pueblo de Dios. Dios los envía en ayuda a los creyentes y también son los que son obedientes a Dios a sus propósitos. En todo momento, los ángeles inmediatamente responden a las órdenes de Dios, sin pensar si es grande, poco, mucho, qué hay que hacer. Escuchan la orden de Dios y actúan inmediatamente. A favor de los herederos de salvación, dice Hebreos, es decir, a favor de los creyentes. Así que ellos están, fíjese que inclusive hasta por número, por cantidad, siempre hay victoria y hay ganancia en aquellos que están con Dios. 2/3 partes frente a 1/3 parte, ¿no? Es la proporción de los ángeles escogidos frente a los ángeles que han caído. Así que, hermanos, siempre ganamos, aunque sea 2-1 por cantidad. Siempre hay victoria para el que está en el Señor. Así que fíjese, según este pasaje, conectándolo un poquito con los anteriores, estamos diciendo, fue expulsado del cielo, porque ahí estaba en un principio, Dios lo había establecido ahí. Después dice que su carácter se corrompió, se hizo malo, dañino, iba en contra de todos los principios de Dios. Hay corrupción también de su poder. Tenía autoridad sobre todos los ángeles, ahora ya no, solamente de aquellos que han caído con él, ¿no? Por eso dice, con la multitud de tus contrataciones. Las contrataciones significa que él estaba embaucando a todos los ángeles, contratándoselo para sí, para que también se rebelen juntamente con él, ¿no es cierto? También se retiene su poder, su influencia, pero sobre los que cayeron, y el destino será, según la palabra de Dios, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles y a todos los que le siguen también. ¿Cómo es Satanás hoy por hoy? ¿Cómo son los demonios? A ver, estamos diciendo que los demonios son ángeles caídos. Ángeles caídos que también pueden llamarse, ¿no? Ellos mismos ángeles. A ver, 3 nombres. Ángeles caídos, pueden llamarse también demonios. Y también puede llamarse espíritus malos. Usted va a encontrar en la Biblia esos 3 nombres para la misma cosa. No es que hay 3 categorías diferentes, no, es lo mismo. Cuando se habla de ángeles caídos, se habla de la posición que tenían, la posición de estar con Dios, ser mensajeros de Dios, a la orden de Dios, y ahora están caídos de ese lugar. Cuando se habla de demonios, se habla por la característica que tienen de tratar de poseer a las personas, de tomar control, de recibir adoración. Quieren ellos recibir adoración. Y espíritus malos es por su característica, hacer maldad, influenciar en el mundo, destruir, porque Jesús mismo dijo que el diablo y sus secuaces justamente hacen esto. Ahora, el carácter de Satanás, siendo perfección, hermosura, la gloria de Dios, al caer de ahí a ser degradado, ¿no? Totalmente de ahí de su posición, se ha vuelto todo en contra, todo al revés, todo negativo. Hoy por hoy Satanás es homicida. Él solamente viene a traer destrucción. Por eso el satanismo está tan cegado, porque cree que Satanás tiene alguna parte buena. Y es totalmente engañoso, porque Satanás lo que quiere es destruir, es matar, es justamente que no quede nada. De hecho, el diablo no puede crear vida. Hay algunos que han dicho que los demonios son creación del diablo. No es cierto, porque el diablo no puede crear nada. Por eso estamos diciendo que son ángeles que han caído, ¿no?, de la gracia de Dios, porque no puede crear. Así que no puede dar vida, solo trae muerte, y esa es la verdad que Jesús dijo en Juan 8:44. Y en ese mismo versículo Jesús dice que también el diablo es mentiroso. No podemos creerle nada, ni al diablo ni a sus demonios. Digo esto a propósito porque hay personas que han escrito libros acerca de guerra espiritual, acerca de cómo reprender a un demonio y demás, y ellos han escrito en base a la experiencia. Le han hablado a los demonios, le han preguntado el nombre, cómo se llaman y demás, y después se hicieron categorías. Y la verdad es que no le podemos creer al diablo, no le podemos creer a sus demonios, porque todo es mentira, todo lo que dicen es justamente falsedad. Por lo tanto, no hay manera de poder encontrar nada bueno, ni siquiera algo que sea verdadero, dentro de lo que puedan decir Satanás y sus demonios.
también es practicante de pecado. Primera de Juan 3:8 dice eso, que el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Así que desde la misma caída hasta hoy es continuamente un pecado atrás del otro, y eso es lo que justamente hace para arrastrar a los seres humanos para que pequen como él también. Además es enemigo de los justos. Primera de Pedro 5:8, Apocalipsis 12:10 dice que se levanta contra el pueblo de Dios. No hay manera de poder entenderlo de otra manera. Es el enemigo de Dios, es el enemigo del pueblo de Dios y está en contra de todo lo que justamente Dios quiere hacer. Así que por eso, entonces entendemos que tanto Lucifer como Satanás, que es la misma palabra para el mismo ángel caído, se rebelan junto con él los ángeles con este propósito de ir contra Dios y sus planes, llenos de maldad para destruir. Cuidado que se visten como ángeles de luz, son poderosos pero limitados, sentenciados al lago de fuego. Eso es lo que estamos compartiendo en este momento. Ahora, cuando el Señor Jesús vino, hizo algo diferente, ¿no?, en lo que estaba sucediendo antes en el Antiguo Testamento. Jesús toma autoridad sobre el diablo y sus huestes. En la cruz del Calvario sentenció al diablo y tomó toda autoridad. Ahora, durante el ministerio de Jesús, antes de ir a la cruz, evidentemente se ve en el Señor que Él empezaba a tomar victorias tras victorias sobre el diablo. Lo vemos inclusive comenzando en la tentación del desierto, ¿no?, y diciéndole por 3 veces, que escrito está, venciéndolo a Satanás en esas tentaciones. Ahora, cuando Él empezaba a orar por los enfermos, a ministrar a los que estaban angustiados, deprimidos, había muchos que también estaban atormentados por el diablo, y el Señor Jesús empieza a expulsar demonios. Dice Mateo 12:28, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Así que ahí, en la realidad de los evangelios, encontramos que Satanás ataba a los enfermos, los oprimía, los atormentaba, los demonios poseían a las personas, ¿no? Y hay un montón de relatos donde dice que Jesús echaba fuera demonios, los expulsaba. Así que entendemos ahí que Jesús empieza a tomar victoria, victoria, victoria total, y en la cruz termina de derrotarlo, ¿no? Jesús mismo dice en Mateo 12:29 que hay que saquear y atar al hombre fuerte. En este caso, el hombre fuerte sería Satanás, y es Jesús en la cruz que ata al hombre fuerte. No es trabajo nuestro de atar al hombre fuerte, porque eso lo hace Jesús, ya lo ha hecho en la cruz de Calvario, así que Satanás está limitado, no puede hacer lo que quiera. La realidad nuestra es que nosotros debemos ir siempre a la cruz y entender que Jesús ha hecho la obra para nuestras vidas. Ahora, que Jesús haya muerto en la cruz, resucitado y tomar autoridad, estar en su trono, no significa que el diablo y sus ángeles ahora no actúen más. Porque uno empieza a leer el libro de Hechos y encuentra que Satanás sigue activo todavía. Está sentenciado, pero en términos judiciales sería como que está en libertad condicional hasta que le caiga la sentencia final. Por eso también la Biblia dice que el diablo sabe que le queda poco tiempo y se ha lanzado a la tierra para tratar de destruir lo que más pueda en este tiempo, porque sabe que justamente esto, le queda poco tiempo. Cuando uno va al libro de Hechos, Hechos capítulo 5, versículo 16, dice que de las ciudades vecinas venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados, y había liberación espiritual. Así que los apóstoles, después que Cristo se fue, ¿no?, mandó al Espíritu Santo, estaba en ellos. Cuando ministraban al Señor, cuando predicaban el mensaje, nos encontramos que evidentemente pasa esto, se manifiestan los endemoniados frente al poder del Señor predicado por los apóstoles. Hechos 8:7 dice que muchos de los que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos otros eran sanados. Hechos 13, del 8 al 10, dice, había un tal Elimas, un mago, ¿no?, que procuraba apartar la fe de un procónsul. Entonces Saulo, que era Pablo, le dijo, lleno de engaño y de toda maldad, hijo del diablo, y lo echa fuera al demonio y lo libera, ¿no? Ahora, cuando uno va a la palabra, va a encontrarse muchas, por lo menos en el libro de Hechos, va a encontrar muchas situaciones, muchos casos
donde se presenta el diablo, sus demonios, trabajando activamente, ¿no? Sin embargo, siempre hay poder del Espíritu Santo sobre ellos. Te doy una tarea para el hogar. Mira, esto es un homework. Haz tú esta tarea. Anótatelo. El libro de Hechos. Hechos capítulo 16, versículo 16 al 18. Lee el pasaje y después responde las preguntas. ¿Cómo es que esta muchacha podía adivinar? Después, la muchacha estaba haciendo una declaración falsa o verdadera del apóstol Pablo. Tercero, ¿por qué Pablo no dejó que la muchacha le hiciera publicidad gratis? 4. ¿Cuál fue la estrategia para echar fuera al demonio? Y 5. ¿Cuánto tiempo tardó en irse al demonio? Estúdialo, léelo y aprovecha a sacar conclusiones. Lo mismo, haz lo mismo pero en otro pasaje. Hechos 19 del 13 al 16. Y responde estas preguntas. Primero, ¿quiénes eran estos judíos y qué hacían? Segundo, ¿por qué los hijos de Seba no pudieron echar fuera al demonio? Tercero, ¿qué podemos decir con respecto a la fuerza del endemoniado? 4. ¿Hay alguna frase especial para expulsar a un demonio? 5. ¿Qué relación hay con la magia? Lee el versículo 19 también. Así que esto es tarea para ti. Investígalo. Si no te recuerdas alguna pregunta, vuelve atrás el video y escucha otra vez cada una de estas declaraciones y presta atención a lo que el Señor lo dice también allí en su palabra. Bueno, a ver, ¿qué harías tú si te encuentras con alguna situación donde hay algo extraño, algo que tenga que ver con el ocultismo, que tenga que ver con la brujería y demás? ¿Cómo actúas? ¿Tienes miedo o confías en la palabra de Dios? Por ejemplo, una vecina tuya que, según el comentario del barrio, dicen que es hechicera y te trae de regalo un pollo con papas al horno. Tú sospechas que puede estar embrujado. ¿Qué haces con ese pollo? Hay personas que dicen, pastor, yo me lo como viene, doy gracias al Señor por ese. Pero hay otros que dicen, no, la verdad es que yo esas cosas prefiero no tocarlas. Mira, la Biblia dice que depende de tu fe, tu firmeza y cómo estás creyendo en ese momento. Así que tienes que saber que no hay nada que te va a afectar, porque tú vas a creer en el Señor, tomas autoridad y Dios obra en ti protegiéndote, guardándote. Pero hay algunas cosas que uno sabe que no debe hacer. ¿Qué pasaría si tu jefe está enfermo y te pide que lo acompañes a una casa de un curandero para que le haga una curación? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a acompañar o vas a poner un límite? Porque la verdad hay cosas que nosotros no debemos involucrarnos, y mucho menos con estas situaciones de curanderismo. Quizás tenga la oportunidad de poder hablarle del Señor. Ahora te pongo otra problemática. Fíjate, unos compañeros de clase te invitan a ti a su casa porque quieren escuchar hablar del Evangelio, pero antes quieres que tú juegues con ellos la tabla Ouija que compraron en una juguetería. ¿Qué vas a hacer? Cuidado, esto que parece juego es terrible, es trágico, porque el diablo empieza a apoderarse de las personas que empiezan a jugar, a coquetear con cosas del ocultismo. Te digo porque la verdad es que he visto a muchas personas terminar siendo poseídas por un demonio porque se metieron a jugar con estas cosas. Así que esto es muy importante, con el diablo no se puede jugar. La verdad es que nosotros tenemos autoridad de parte del Señor, pero esa autoridad viene de Dios y nosotros tenemos que ejercerla. No tener temor, pero tampoco coquetear con estas cosas porque no estamos para eso. La verdad, Dios nos ha dado autoridad para manejarnos dentro del contexto de lo que ha dicho la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cuál es nuestra posición de victoria? ¿Cómo es que nosotros tenemos más autoridad que Satanás mismo, que los demonios, ¿no? Que los demonios más destructores? ¿Por qué tenemos tanta autoridad? Vamos a la Biblia y encontramos que la victoria es de Cristo por medio de la expiación en la cruz. Lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, lo ha hecho por todo aquel que cree en Él. Así que si Él lo derrotó y tú crees en esa victoria del Señor en la cruz, esa victoria es para ti. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica del pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que creyendo en el Señor Jesucristo, que uno sabe que el diablo no tiene potestad sobre un cristiano. Jesús destruyó al que tenía el imperio de la muerte, al mismo diablo, ¿no? Fíjese qué tremendo este pasaje, a ver si prestamos atención. Dice en Hebreos 2:14 y 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, el Señor también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Fíjese que el que tenía el imperio de la muerte era el diablo. Cuando el Señor muere en la cruz, le toma esa autoridad y ni siquiera es el diablo el que tiene la autoridad sobre la muerte. No creas a las películas. Es Dios el que tiene toda autoridad. Dice, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hay libertad en el Señor Jesucristo. El Señor nos ha hecho libre. Ahora, la obra del diablo ya la entendemos, ¿no? El poder de creyente. Ahora, ¿qué puede hacer el diablo y qué no puede hacer? A veces puede que nosotros menospreciamos el poder del diablo o puede que nosotros lo estamos poniendo en una posición, un pedestal que no tiene, o le estamos atribuyendo cosas que no lo tiene. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que en la muerte de Cristo el Señor Jesús le propinó el golpe definitivo a Satanás. Sin embargo, también dice, 1 de Pedro 5:8, que anda rondando, buscando a quien devorar. Entonces hay que estar atento para no dejarse vencer por el temor, por la ansiedad, por lo que el diablo quiere, ¿no? Para que uno desconfíe de Dios, quite la fe del Señor, y ese es el propósito que tiene el diablo. El apóstol Pablo lo llama a Satanás el Dios de este siglo. Pero Dios porque el siglo lo pone de Dios, ¿no? Lo pone como lo más importante, porque toda la filosofía del diablo, a través del hedonismo, a través de la relatividad, a través del relativismo, a través del consumismo, y todo esto hace que la gente siga su filosofía. Por lo tanto, por eso es el Dios de este siglo. También Jesús lo llama el príncipe de este mundo. Es el que tiene autoridad sobre este sistema. Así que hay que tener en cuenta esto que dice la palabra de Dios, porque también tiene una posición para aquellos que rechazan a Cristo, ¿no? Están bajo su dominio. Pero los creyentes estamos bajo el dominio de Cristo, ¿no? Y sabemos que el Señor vino para darnos vida, para liberarnos de cualquier opresión del enemigo. La palabra oprimir se usa mucho en la Biblia. ¿Qué significa esto? Hay presión externa sobre una persona. Oprimir significa afligir, atribular, agotarse, estar angustiado, quebrantado por las calamidades. Es decir, el diablo aprovecha situaciones para generar más presión, para generar duda, para generar desinterés en las cosas de Dios. Y ahí es justamente donde el diablo empieza a engañar a las personas. Dice 2 Corintios 4:4 que el diablo ciega la mente de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y a veces uno dice, pero ¿cómo puede estar tan cegado, tan creído en esto que no es de Dios, ¿no? Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Así que hay una batalla que se está liberando en la mente de esa persona, ¿no? Con ideas, actitudes arrogantes, ¿no? Altivez contra las cosas del Señor. Vemos también en la Biblia que muchas veces, por ejemplo, el apóstol Pablo pide oración porque está siendo estorbado por el diablo en su obra misionera. Por eso es tan importante también la oración unida, la oración intercesora, porque limitamos al diablo, no lo dejamos pasar. De hecho, estamos en una semana de ayuno y oración en la iglesia para esto, para entender de que el diablo no va a avanzar, le vamos a poner límite y vamos a vivir lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué significa estorbar? Significa usar para impedir el paso, usar una piedra o algo para impedir el paso, cortar el camino, poner obstáculos para que uno no pueda avanzar. El apóstol Pablo lo sabía, lo dice 1 Tesalonicenses 2:18, pero él sabía que esto era temporal. Vamos a tener que seguir avanzando porque la victoria al final siempre la tiene el Señor. También Efesios 6:16 dice que puede lanzar dardos de fuego, ¿no? Malos pensamientos, culpa, duda, desánimo, temor. Por eso es tan importante, espiritualmente hablando, ponerse la armadura espiritual. Ahora, vemos también en la Biblia que el diablo puede poseer a las personas, pero de aquellos que le abren voluntariamente el corazón. No es que simplemente por cualquier persona el diablo viene y toma posesión de ella. No. Tiene que haber una entrega voluntaria hacia las cosas ocultas, hacia las cosas del mismo diablo, ¿no? Así como uno le da el corazón al Señor para recibirlo, para que sea su Salvador, las personas que están poseídas le han dado el corazón al diablo, ¿no? Por eso, cuidado, ¿no? Porque el diablo engaña, seduce, atrapa y hasta toma control de las personas. Nunca, escucha esto, nunca
ningún demonio puede tener lugar ni poseer a un cristiano que ha nacido de nuevo. Una persona que tiene a Jesús en su corazón, reinando en su corazón, imposible que un demonio también esté adentro de él, porque no puede haber dos señores, porque no puede reinar otra persona que no sea Cristo en ese lugar. Puede haber opresión externa, pero nunca interna. La misma Biblia dice en 1 de Juan 1:18, anótatelo, vamos a anotarlo. Primera de Juan 5:18. Dice así, 1 de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Cree en esa palabra del Señor. Dios nos ha dado fe para poder saber que Él tiene control de nuestra vida, de nuestro corazón. Además, el diablo está limitado. El diablo, por ejemplo, no puede conocer nuestros pensamientos. El diablo no sabe lo que tú piensas. Obviamente que si tú estás haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios, el diablo te ve y el diablo sabe lo que estás haciendo. Sabe tu percepción, sabe con qué ojos están mirando las cosas. Pero no porque sabe lo que tú piensas. Solo Dios conoce el pensamiento. Solo Dios conoce las intenciones del corazón. Solo Dios conoce. Segunda de Crónicas, capítulo 6:30, en esta oración de Salomón dice: tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Solo Dios conoce el corazón, lo interno, lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Así que no le atribuyas cuestiones al diablo, no le des atributos al diablo que solo le corresponden a Dios. Satanás no puede ser omnipresente, él no está en todos lugares a la vez. Los demonios se han organizado, ¿no? Él ha organizado los demonios para que haya demonios en todos lados, pero Satanás no está en todos lados a la vez. Imposible, eso solamente puede hacerlo el Señor. También dice la Biblia que el diablo, Satanás o los demonios no pueden separarnos del amor de Cristo. Anótate eso, Romanos 8, 37 al 39. Esos versículos nos dicen que el Señor nos guarda y dice, te lo leo antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, no hay nada, dice, que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Siempre Cristo tiene la victoria. Todos los que se someten a Cristo vivirán victoriosos y hay un día de sentencia final para el diablo. Así que creer que el Señor es el que nos guarda, nos ha puesto a nosotros en una posición de victoria. Y si tú lees también otro pasaje en Efesios capítulo 1, te anoto el versículo 21 y 22, dice que el Señor ha delegado toda autoridad sobre la iglesia, sobre todo principado y potestad. Cuando estamos en la iglesia, ¿no?, recibimos esa autoridad del Señor y el diablo y sus ángeles y sus huestes no tienen lugar para esa iglesia que pertenece al Señor Jesucristo. Así que cree en eso. También Dios guarda a sus santos. Sigue anotando versículos. Fíjese qué tan importante que es. Lo vamos a poner aquí. Lucas 10, 19. Lucas 10, 19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aleluya. Cree en esa palabra del Señor. Anótatelo. Lucas 10, 19. El que está en Cristo tiene poder y autoridad delegada del Señor, y el diablo y sus huestes pues no pueden prevalecer contra el creyente que está firme y plantado con lo que el Señor le ha dado. Al final el diablo será lanzado al lago de fuego y azufre, esa es su sentencia final. Así que nosotros estamos cubiertos por el Señor, por su sangre, ¿no? Dice la palabra del Señor que tenemos autoridad sobre él. Nosotros, creyentes en Cristo, vivimos bajo la luz de Cristo. Ya no estamos en tinieblas. El Señor nos ha puesto en el camino de la luz. Y también somos llamados a dar luz a aquellos que están en tinieblas, a sacarlos de esa oscuridad para que vivan a pleno en Cristo. También nos ha dado una posición de autoridad.
tenemos autoridad sobre toda hueste del enemigo, así que podemos echar fuera demonios, podemos dar la palabra del Señor, podemos liberar a las personas en el nombre de Jesús, porque es Jesús, su nombre y su autoridad el que tiene poder. También hay poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, así que debemos confiar y dar lugar al Espíritu para que también trabaje a través de nosotros. Protegidos por Dios, el Señor nos guarda, el Señor tiene poder y además hay victoria por la sangre de Cristo y del testimonio. Eso dice Apocalipsis capítulo 12, que el Señor a nosotros, nos ha dado esa, la sangre de Cristo que nos protege, pero también nuestro testimonio firme, permanente, es decir, vamos a resistir, porque el Señor nos ha dado poder y autoridad. Te dejo un último versículo, Mateo capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Si eres un discípulo del Señor, si sigues al Señor con todo tu corazón, tienes que saber que el Señor también te delega a ti autoridad para que puedas vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Así que cree a lo que Dios ha dicho. No le creas las mentiras del diablo, no tengas miedo ni tengas temor por lo que el diablo puede o no puede hacer. Cree en lo que el Señor te ha dado, te ha regalado a ti, poder del Espíritu para actuar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque la palabra nos da el fundamento correcto, nos dice realmente cómo son las cosas. Tú eres el que define la realidad espiritual. Gracias porque tú sigues siendo Dios, Señor, eternamente Dios, soberano. No hay nadie que te iguale, nadie puede moverte, Señor, de tu posición. Y tú has delegado esa autoridad en la cruz del Calvario, el Señor, porque allí has vencido hacia cada uno de nosotros, los creyentes, los que estamos amándote y siguiéndote a ti. Señor, nos delegas autoridad y poder. Ayúdanos para vivir de acuerdo a esa palabra. Señor, que realmente podamos plantarnos frente al enemigo, declarar tu palabra, ponerle límites, Señor, no dejarlo que se meta ni en nuestra vida personal, ni en nuestra familia, ni en nuestro trabajo, ni en nuestra iglesia. Señor, oramos para que tú intervengas de manera poderosa y tu gloria, Señor, se manifieste en aquellos que te aman. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor te bendiga y sigue viviendo en esa posición de victoria que el Señor te ha dado.